ya tengo un poco más de setup, vamos a llamarlo así. Iré aumentando toda esta colección voy a empezar a poner figuritas y demás. Bueno, al lío. Vídeo de hoy, muy cortito. Han sacado 2 vídeos y vamos a comentarlos. Venga, va. Vale, a ver, antes de comenzar el vídeo, estoy subiendo toda esta información porque me lo están pidiendo, a mí no me cuesta nada, y no es de Will Reef, lo sé, pero al fin y al cabo nos va a afectar tarde o temprano. Vamos a ver qué nos dicen hoy. Temporada 2020, campeones. I'm Ryan Reeve Morales, the lead producer on the Champions team at Riot, and I wanted to talk a little bit about our plans for 2020. Sett, vale, este es el campeón que se supone que ya está en el juego. Sett, the boss. Sett is a new juggernaut releasing today. He's a bad boy from the Ionian underground, but don't tell his mama what he really does for a living. It would break her poor little heart. What his mama doesn't know is that Sett actually spends his time breaking the faces of his enemies with a defining new mechanic that builds up any damage he has recently taken as grit. Sett can then unleash this pent-up Vistayan energy, dealing extra damage based on how pumped up he is. He can also pick up an enemy champion and body slam them into their whole team, doing extra damage based on the health of the target he grabs. I mean, who doesn't want to grab a 5,000 health Stereo, la verdad es que me encantan. No sé cómo podrían aplicarlo al móvil porque a lo mejor es un poco tedioso. Pero bueno. Let's talk about what else we have planned for 2020. Ahora viene todo lo planeado para 2020, vale. Esto, antes de que empiece, a ver, comento este vídeo para enseñar todo, pero remarcar una cosa. Estos campeones no los vamos a ver en 2020, o sea, no ha salido Will Reef, no se sabe cuándo va a salir 100%, por lo tanto, obviamente, ni de coña los vamos a tener en 2020. Puede que 2021, 2022 a lo mejor van metiendo héroe semanal, perdón, campeón semanal, o campeones semanales, etcétera, 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 pero vamos, que yo creo que Sett, que es el último que ha salido, dudo mucho que esté este 2020. After Sett will be the 2 champion updates you voted on for last year, Fiddlesticks and Volibear. With Fiddlesticks, our goal is to really deliver on its horror thematic, as well as revamping his kit to be more centered around fear, both mechanically and psychologically. You can read more about the progress on Fiddlesticks in a new dev blog coming out today. Now let's talk a bit about Volibear. After the last roadmap, many players thought the latest Volibear concept was cool, but not as exciting as Fiddlesticks. So we took that feedback and we worked on him more, beefing him up a bit and making him even more savage. We also saw that some players were disappointed that we didn't take Volibear in a more eldritch horror direction he has been portrayed as in some of our recent lore. While we thought that direction was interesting, and it definitely excited some of us on the team as well, we ultimately felt it didn't stay true enough to live Volibear. So here's what we're gonna do. We're gonna take the demonic... Todos estos reworks que estáis viendo tienen bastante que ver con Will Reef, queréis que no. Porque, bueno, cuando salió el primer gameplay oficial de Will Reef, se vio que había una mejora gráfica en los, pues eso, en los campeones. Esta mejora en el rework que les están metiendo a estos campeones, yo me he fijado, he comparado uno y otro y se nota bastante. Están como más calidad, más brillo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene bastante que ver. Desde mi punto de vista. Concept of Volibear across the finish line and make a kind of eldritch horror themed Volibear skin. And when Volibear's VGU launches, we're going to give it to anyone who owns Volibear already or picks them up during his launch patch for free. Vale, After that, it'll join his collection as a regular purchasable skin. This isn't something we plan on doing for future VGUs, but in this case, we felt like it was the right decision. Es que es único. Solo van a regalar esta skin. Los demás que saquen así no va a pasar. Really deep dive into Volibear's production. One last thing on the topic of VGUs. We are planning to do another champion update poll where we let players decide on the champion we will update in 2021. Keep an eye out for the vote later this year. Ya están mirando de cara al 2021, eso me gusta. After the Voli and Fiddle updates, we will primarily be focused on new champions for the rest of 2020. We've tried a few new tactics with champions over the last couple years. One thing we tested with Kaisa was taking a character players knew from the lore and fully realizing him in game as a playable champion.
Bringing the legends to life that we've only heard tales about has led to champions with impactful stories, but also made the whole world of Runeterra feel more alive. Since we felt it went well with Kaisa, we started working on bringing Senna out of the Lantern for League's 10-year anniversary. We have heard loud and clear that you all want more of this, accompanied by exciting new stories that drive the world of Runeterra forward. So expect to see another familiar face hit the rift later this year. Another tactic we tried in 2019 was tying all new champions to big events like Lunar Revel, Battle Academia, Arcade, True Damage, and lastly, Aphelios and Night and Dawn. A big part of events is having something new for players to experience. Outside of game modes, champions are one of the biggest gameplay experiences we release, so adding them to events made a ton of sense. This is something we're going to continue to do in 2020, as we feel that grouping a lot of content together creates bigger and more memorable moments throughout the year. On the topic of events, Champions team has been hard at work on 2 champions that will be part of a big event this summer. The event will blossom with a new jungler to fawn over, followed by a masked champion who refuses to die. We know it's been a while since we dreamed up a new jungler, but we were split on what we wanted to make. Early on, we didn't know if we wanted the champion to be a teamfight-focused bruiser or an agile, prancing assassin. It felt like every 5 minutes we went back and forth. So did we shy away from the decision or meet it head-on? You'll have to wait until the summer festival to find out. And as for the masked stranger, well, some demons should remain in our past. Apart from those 2 summer releases and Sett, we still have a few more champs up our sleeves in 2020. You'll have to wait until later in the year for details on them. One last thing before I go. Some of you might have shown Sett that you're worthy to fight in his arena. Over the last month, players who consistently got first blood in their games received a unique but mysterious invitation. If you did impress Sett, and you got one of these unique calling cards, make sure you go into your inventory and open it now to unlock Sett for free. So get out there and smash some heads. Esto es una pasada. Si habéis sido buenos con Sett cuando lo lanzaron en plan para jugar, supongo que en unos días, unas semanas, os van a regalar a Sett. Ya habéis escuchado que haciéndoos primeras sangres y demás. Bueno, este es el primer vídeo. Ahora vamos con el segundo. Cosas que comentar de este vídeo. Me ha molado el tema de que están metiendo como reworks, sobre todo en la calidad, porque sí, el rework está muy bien, pero me fijo en la calidad sobre todo, porque tiene mucho que ver con Will Reef, no por otra cosa. Sett, hago este vídeo, repito, porque a mucha gente ve mis vídeos por información y a mí no me cuesta nada hacerlos. Pero seamos realistas, Sett en Will Reef le queda bastante para llegar. Opino y creo. Sabemos que son 40 héroes iniciales y obviamente él no va a estar de inicial. Vamos con el siguiente vídeo. Pues este es el gameplay de Sett, básicamente. Sett está la carta de invitación. Un emprendedor y luchador mitad bastalla y mitad noxiano, que dirige los fosos de combate clandestinos en Jonia. Sin andarse con rodeos, Sett toma las riendas de la situación y remata la faena utilizando sus puños. Settaos y disfrutad del espectáculo. Os damos la bienvenida al expositor de Sett. Habilidades. Sett tiene 2 puños, así que tiene 2 pasivas. La primera, coraje del foso, le otorga regeneración de vida que aumenta cuanto más daño recibe para aguantar los golpes. Con la segunda, sus ataques básicos alternan entre la mano izquierda y la derecha. La izquierda inflige daño normal y la derecha es más rápida e inflige más daño. Eso sí que es un derechazo demoledor. Con nudillos a punto, Sett aumenta su velocidad de movimiento al correr hacia enemigos. Perdón, otra vez. Sus 2 siguientes ataques básicos campeón infligen está daño adicional. muy bien. Las mecánicas me gustan un montón. Y realizar una ráfaga de hasta 4 y puñetazos sí, seguidos. pueden llevarlo a Will Reef bastante bien. Lo estoy pensando yo, en realidad no tiene así. Son mecánicas guapas, pero no son jodidas de usar, me refiero. Sett acumula de forma pasiva el daño que recibe como coraje, Son todo que muy disminuye en pasivo. poco tiempo. Al activarla tras una breve preparación, Trastazo libera un puñetazo gigantesco que utiliza todo el coraje, lo que inflige daño. Esta, por ejemplo, se supone que no tendría que estar en Will Reef, porque es una pasiva no activable, es decir, tú la pones pero no hace nada. Y se supone que esas en Will Reef van a desaparecer. Claro, a Sett le queda muy bien. ¿Cómo cambian eso? Daño verdadero a los enemigos del centro y daño físico a los de los lados. ¡Vaya Trastazo! Además, obtiene un escudo que disminuye con rapidez según el coraje empleado. Y su coraje
Está por encima del 90%. ¿Qué? ¿90%? ¡Sí! ¡Menudo Saiyan! Cuando el coraje de Sett llegue al 90% o más, su aspecto cambiará para demostrar su preparación para la batalla. Qué guapo, tío. Está guapísimo, ¿eh? ¿Hacemos esto o lo dejamos para dentro de unos capítulos? Bidi-bi-badi-bi-bu-bu. Parece que Sett está causando el caos. Su dieta es rica guapo, en ¿no? vegetales. Bueno, no sabía eso, me ha parecido guapísimo. La E rompecaras hace chocar entre sí a los enemigos que se encuentren a ambos lados de Sett, lo que les inflige daño y los aturde. Si solo hay enemigos a un lado, rompecaras inflige daño y ralentiza. Funciona con campeones, enemigos, súbditos y monstruos. Un besito. La definitiva es el gran espectáculo. Sett agarra a un campeón enemigo y lo lanza contra el suelo, le inflige daño y ralentiza a los enemigos cercanos. Cuanto más cerca estén de la zona de impacto, más daño recibirán. Dios, si el campeón agarrado tiene vida adicional, Sett inflige una gran porción de la misma como daño adicional. Che, jodería. Utilizad la definitiva para ir a por los pesos pesados e infligirles el máximo daño posible. Sett puede hacer que el gran espectáculo brille de diferentes formas. No se va a cortar ni un pelo. Ahí va con todo. Sí, ya he visto 3 formas de la ulti. Jugar con el jefe consiste en meterse en una buena pelea. El posicionamiento y el espacio son claves. Sett tiene que estar cerca para poder sprintar con nudillos a punto y dar puñetazos, o acercarse a los súbditos para realizar combos más grandes, agarrando a esos súbditos y a los oponentes para aturdirlos. Pero si su juego de pies no es perfecto, fallará y lo pagará. Básicamente. La definitiva de Sett es útil para los junglas que quieran tender emboscadas, todo el mogollón, básicamente. O para ponerlos de cara a la pared cuando intenten robar el varón. Para hacer la mejor jugada de todos los tiempos, aturdid a los tanques con el gran espectáculo y lanzadlos sobre el ADC enemigo. Después, haced que se golpeen con rompecaras. Utilizad todo vuestro coraje en un enorme trastazo y aporreadlos con nudillos a punto. Puñetazos, puñeteros. Hemos llegado al final del expositor. Flotad como veloces mariposas hacia vuestros oponentes y picad como una avispa con el clásico 1-2. Si esperabais una frase con gancho, era esta. Vamos a dejarlo aquí. Me parece un campeón de dar espectáculo, sinceramente. Roto o no roto, yo no voy a valorar eso porque no lo veo justo, obviamente, sería sin sentido. Pero a nivel habilidades y a nivel todo, sobre todo a nivel espectáculo, me parece un campeón que a ver qué juego nos dan Will Rift cuando salga. Cuando salga. Lo estoy deseando. Estoy deseando que salga Will Rift en general. Bueno, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, comparte, activa la campanita y dale a like, que así me ayudas. Gracias. Adiós.